Quiero dejar ahora el estrado a Juan Pablo Montero. Él es ingeniero civil de esta universidad, máster en Economía y doctor en Economía Industrial por el MIT. Es profesor del Instituto de Economía de esta universidad y también investigador del MIT. Como anuncié, el tema que Juan Pablo va a referir hoy día lleva el título de ¿medidas pro competencia o pro colusión? Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es bastante tarde, yo creo que estamos todos cansados, pero déjenme ser breve, porque al final lo que yo quiero hacer es básicamente en esta pregunta de desafíos pendientes es crear un poco más de confusión al asunto, así que quizás lo pueda lograr. Y voy a presentar algunos casos para lograr ese objetivo, ¿eh? O sea, más bien mi trabajo es ilustrativo y no en ningún caso trata de ser completo. Y déjenme partir con lo siguiente. ¿Qué queremos hacer en temas de colusión? Hay una ecuación ahí arriba que no es tan complicada como parece. Básicamente lo que queremos hacer es evitar que los carteles se formen. En otras maneras es destabilizar los carteles o en otras palabras, ¿no es cierto?, lograr que el cartel no tenga disciplina interna. Y básicamente eso consiste en algo bastante simple, que los incentivos a coludirse o la utilidad de coludirse sean menores que, ¿no es cierto?, las utilidades de desviarse y después caer en un régimen más competitivo. Y eso son estas expresiones que están acá. Básicamente el símbolo pi significa utilidades, los economistas estamos acostumbrados a eso, quizás los abogados un poco menos. Estas son las utilidades en colusión de la firma, ¿no es cierto? Esta es la utilidad, por ejemplo, del periodo de hoy día. Este es el valor presente de seguir coludidos. Este es un factor de descuento. Es 1 cuando las firmas son muy pacientes, es 0 cuando son muy impacientes, o sea que el futuro no me importa. Esta es la utilidad de la firma que se desvía del cartel, ¿no es cierto? Porque obviamente el problema de disciplina del cartel es que sus miembros quieren en el corto plazo desviarse. ¿Pero por qué no se desvían? Porque pierden esta utilidad en el futuro, ¿no es cierto? La utilidad exclusiva. Y acá está lo que pasa en caso que hay desvío, ¿no es cierto? El cartel se rompe y caen a un régimen no cooperativo o competitivo o no colusivo, ¿no es cierto? Y este es el valor presente de eso. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros, o todas estas medidas, ¿no es cierto?, pro competencia? Es básicamente, ojalá que esta ecuación no se cumpla, para que el cartel no se forme. Ahora, si la tasa de descuento, ¿no es cierto?, es 0, las firmas son muy impacientes, o sea, el futuro no les importa, esto nunca se va a cumplir, porque obviamente, ¿no es cierto?, el desvío, por definición, es mayor que, ¿no es cierto?, la utilidad en colusión. Esto va a ser 0, si el delta es igual a 0, ¿no es cierto?, el factor de descuento, esto también se hace 0, por lo tanto nunca se va a cumplir. O sea, se requiere algo de cierta paciencia de la firma. Todas estas medidas ¿no es cierto?, pro competencia o antitrust, la idea es tratar de mover estas utilidades, ¿no es cierto?, ya sea de colusión, de desvío o de no cooperación, de forma tal que sea más difícil cumplir con esto. O sea, ojalá queremos que la utilidad en colusión sea más baja, que el desvío, ¿no es cierto?, sea menos atractivo, ¿no es cierto?, para que esto sea más bajo y sea más fácil que esto, que el desvío sea, sea más atractivo, sea más alto, lo cual hace más difícil, ¿no es cierto?, la sustentabilidad del cartel, y que esto sea, a su vez, también, para que esto no se cumpla, que esto también sea, ¿no es cierto?, lo más grande posible. Cuando esto es muy bajo, significa que la disciplina del cartel es muy fuerte porque, ¿no es cierto?, hay un riesgo de caer en un régimen muy competitivo, muy bajas utilidades. Y las multas, por ejemplo, pueden contribuir a que este término sea más bajo. Pero también las multas pueden entrar acá. Entonces entran de maneras distintas. Y todo mi punto acá en esta presentación que estoy haciendo es básicamente decir, las cosas muchas veces no son lo que parecen. En un principio uno dice sí, pero no. Y hay varios ejemplos. Lo que quiero hacer ahora básicamente es recorrer algunos casos mostrándole a usted sí, pero no básicamente. Eso es un poco lo que quiero hacer en estos pocos minutos que me quedan. Y el primer caso que quiero mostrarle a ustedes es un caso ya estudiado por Salan y Baker hace varios años atrás, todos economistas, mostrando que muchas veces, ¿no es cierto?, exigir a las empresas compensar a las víctimas de acuerdos colusivos puede no tener ningún efecto. No estoy diciendo que sea el caso de la ley, no estoy diciendo que sea el caso siempre, pero puede no tener ningún efecto y lo importante acá es ir caso a caso. O sea, el mensaje acá es ir caso a caso, ¿no es cierto?, en esto de promover competencia. Y acá está básicamente el tema del siguiente. Si le exigimos al cartel, ¿no es cierto?, pagados por daños provocados a los consumidores, donde T es el múltiplo de los daños. Básicamente en Estados Unidos se habla del treble damages, que son 3 veces, pagar 3 veces los daños que se provocan. Y los daños vienen dados básicamente por, el precio que hemos observado en competencia, que acá para simplificarlo voy a asumir como el costo de las empresas, una competencia muy fuerte, muy intensa, llevaría a las empresas a tarificar a precio de costo marginal.
este es el precio que efectivamente están cobrando, por lo tanto este es el diferencial que están ganando por estar coludidos y esta es la cantidad que venden. Esos serían los daños. Y se multiplica por el T, ¿no es cierto? Y ese es básicamente el daño total que tienen que pagar las empresas y pagárselo a los consumidores. Hay una probabilidad, ¿no es cierto?, de ser detectado, que es creciente tanto en el múltiplo como en el precio. Esa probabilidad es creciente. Estamos asumiendo también que los consumidores, o sea, Saland y Baker asumen que los consumidores consideran esta posibilidad de ser compensados en el futuro en el caso, ¿no es cierto?, que el cartel sea detectado. Y por lo tanto, ellos, no sé si alcanzan a ver la última línea, ellos cuando compran tienen un precio efectivo. Ellos saben que eventualmente podrían ser compensados, especialmente consumidores quizás industriales. Se fijan cuando están sometidos a algún tipo quizás de cartel de algún tipo de insumo, que hay varios casos como ese. El precio efectivo que ellos están de alguna manera comprando es el precio que observan, obviamente, o el precio fijado por el cartel, menos la posible compensación, ¿no es cierto?, que es la probabilidad de detección, menos los daños que tienen que pagar. Entonces, con eso, la pregunta es, ¿cuáles son las utilidades esperadas del cartel? Y uno esperaría que la utilidad esperada del cartel sea más baja, ¿no es cierto? Queremos que ese C, ese pi y C que les mostré anteriormente, ojalá con este esquema, ¿no es cierto?, de compensación de las víctimas cayera. ¿Para qué va a ser más difícil la disciplina del cartel? Bueno, ocurre que eso no pasa. No pasa, tenemos acá, ¿no es cierto?, la utilidad esperada del cartel es el precio que cobra, esa es la cantidad que vende, y la cantidad que vende, ¿no es cierto?, aquí está la curva de demanda, depende del precio efectivo que los consumidores perciben, no es el precio P, sino el precio efectivo, por lo tanto van a comprar un poco más, porque el precio es un poco más bajo, por esta posible compensación, menos la posible multa, ¿no es cierto?, en caso que sean detectados. Ahí está, ¿no es cierto?, el múltiplo, el que puede ser típicamente, ¿no es cierto?, es más de 1. Si ustedes de alguna manera manipulan un poco esta expresión, llegan a y reemplazan, ¿no es cierto?, el precio efectivo, llegan a esa expresión, o sea, la utilidad esperada es eso. Y básicamente, ¿qué es lo que quiere hacer el cartel? Quiere, ojalá, si se está tratando de obtener la mejor colusión posible, es básicamente maximizar esta expresión. Pero esa es la utilidad monopólica tal cual, ¿no es cierto?, sin ninguna, ¿no es cierto?, pena detrás. O sea, básicamente no hay ningún efecto en el pricing del cartel. El cartel tiene la misma utilidad esperada con o sin esta compensación, ¿no es cierto?, por daño a las víctimas. Sigue haciendo exactamente lo mismo. Y la razón es bastante simple. Esta política de compensación lleva al cartel a cobrar un precio un poco más alto, o sea, tiene un margen más alto. Los consumidores están viendo exactamente el mismo precio, un precio menor que el precio monopólico, por lo tanto están consumiendo un poco más. Y esa diferencia, ese margen multiplicado por esta cantidad, ¿no es cierto?, que es mayor que es igual a la monopólica, es exactamente igual al eventual pago que tiene que hacer el cartel, y por lo tanto sus utilidades no cambian en absoluto. O sea, esta medida, por ejemplo, no tuvo ningún efecto desde el punto de vista de la utilidad esperada del cartel y de la sustentabilidad del cartel. Ahora, las cosas no son tan desfavorables, obviamente, hay ciertos supuestos que están acá, pero lo único que quiero mostrarles a ustedes es que efectivamente hay que tener cuidado con medidas que parecen que pueden ser muy, ¿no es cierto?, efectivas, terminan siendo inefectivas y en algunos casos incluso desfavorables. Ahora, ¿por qué este caso es un poco, si ustedes quieren, es un poco extremo? Bueno, porque hay supuestos que a lo mejor no se cumplen, como por ejemplo que efectivamente el precio efectivo que pagan los consumidores no llega al precio monopólico, con lo cual el cartel necesariamente va a tener que tarificar a un precio menor, su utilidad va a ser más baja, con lo cual efectivamente el precio C va a ser menor, y eso al mismo tiempo hace que la sustentabilidad del cartel sea más débil. También puede ser difícil para los consumidores efectivamente ver que hay colusión y por lo mismo estar comprando un precio efectivo más bajo, eso puede ser efectivamente, no puede ser el caso. Y también pueden haber otras multas adicionales al daño, lo que puede hacer, ¿no es cierto?, que efectivamente la colusión sea más difícil de sostener. Pero hay un caso. Caso 2. Un cartel que busca evadir sospecha y básicamente lo que va a hacer es va a usar una política de precio. Hay evidencia, ¿no es cierto?, al respecto. Dense cuenta ustedes que hoy día tenemos, los economistas, bueno, en distintas áreas, tenemos un montón de evidencia de formación de carteles, muerte y nacimiento de carteles. En los últimos 20 años en Estados Unidos se han detectado aproximadamente más de 300 carteles, o sea, hay bastante evidencia respecto de cómo se mueven los carteles. Y también ahí están los desafíos pendientes, o sea, la nueva ley que va a pasar no nos va a, ¿cierto?, mover a un mundo sin cartel, los carteles van a seguir existiendo, en Chile y en otras partes del mundo. En Estados Unidos, el país con las leyes más drásticas, uno podría decir, siguen existiendo y van a seguir existiendo. Así que el desafío es que vamos a tener que seguir viviendo con ellos. Pero el punto ¿no es cierto?, es que en este caso particular es que cuando un cartel, ¿no es cierto?, se ve de alguna manera observado tanto por una autoridad, ¿no es cierto?, de libre competencia, por consumidores, va a usar una política de precios, ¿no es cierto?, lo más, de alguna manera, que levante la menor sospecha, ¿no es cierto?, de que efectivamente detrás de eso hay una colusión. O sea, no va inmediatamente a subir los precios después de haber alcanzado algún acuerdo, sino a lo mejor lo va a hacer gradualmente, ¿no es cierto?, para evitar sospechas. Y Harrington hace un estudio bastante sofisticado,
pero básicamente la pregunta aquí es cuál sería el pricing dinámico de este cartel en el tiempo, ¿no es cierto?, para disminuir las sospechas al máximo y al mismo tiempo lograr la disciplina. Tiene que hacer esas dos cosas el cartel. Y estas dos cosas están interrelacionadas, y eso es lo interesante, y esta es la contribución de este tipo, es que estas dos cosas están muy relacionadas, y por eso pueden aparecer cosas que uno dice, a lo mejor, al estar observando el cartel o estar mirándolo, estoy ayudando al mismo tiempo a la disciplina del cartel. Y eso es lo que encuentra, ¿no es cierto?, Harrington, uno de esos resultados, no todos, pero algunos resultados en algunos casos, dependiendo, ¿no es cierto?, los parámetros, el número de empresas, etcétera, otros parámetros que no voy a entrar en detalle acá, puede llevar a que el cartel termine con precios más altos y con mayor sustentabilidad. O sea, puede ayudar a estabilizar el cartel, ¿no es cierto?, esta mirada, esta observación, y no al revés. Obviamente también puede pasar lo contrario, pero lo único que quiero decir es que efectivamente ese caso está, y un caso que no se puede descartar. Caso 3, funciona la relación compensada. Me imagino que mi colega Aldo González habló más de esto que yo en la mañana, no me voy a dedicar mucho tiempo a esto, simplemente lo único que quiero mencionar es que efectivamente hay varios trabajos teóricos basados, ¿no es cierto?, en economía, basados en modelos de teoría de juegos, mostrando que el efecto de la relación compensada, tanto en la detección como en la inhibición de formación de carteles, es ambiguo. O sea, podría efectivamente para distintos lados. Algunos muestran que podría ayudar a romper carteles, ¿no es cierto?, aumenta el incentivo a desviarse, aumenta ese pi sub d, ¿se acuerdan en la primera ecuación que les mostré, la ecuación 1, no voy a volver para allá, pero aumenta el pi sub d, el primer término en el lado derecho, bueno, eso significa que es más difícil para el cartel, ¿no es cierto?, sostener la colusión, lo cual es bueno, pero también puede ayudar a estabilizar el cartel. O sea, puede hacer, por ejemplo, que el castigo sea más fuerte, con lo cual el cartel se siente, ¿no es cierto?, hay más disciplina colusiva. Ahora, un paper muy reciente, muy interesante, que apareció en una muy buena revista en economía, muestra que efectivamente la evidencia en Estados Unidos es que la relación compensada introducida en 1993 ayudó a aumentar la detección de carteles y ayudó, ¿no es cierto?, a disminuir la formación de carteles. Y es un estudio bien interesante porque básicamente lo que ellos hacen, ellos solamente observan carteles detectados, no observan todas las industrias. Y básicamente lo que hacen es mirar la dinámica. Como en el año 93, la dinámica de detección cambia. Y a partir de eso, con unas técnicas estadísticas bastante sofisticadas, pero que efectivamente son bastante robustas aparentemente, muestran que algo cambió en el año 93 que hizo que la relación compensada efectivamente fue positiva en el sentido que queremos. Pero podría ocurrir lo contrario, y el paper efectivamente no lo descarta, pero en ese caso ocurrió de esa forma. Sería interesante estudiar qué en particular fue lo que hizo eso. Y ahí hay una comparación con Europa, que efectivamente en Europa cuando integraron la relación compensada hubo una reforma, muchos de ustedes saben mucho más que yo respecto a esto, pero se entregó amnistía completa al primero que confiesa. Y hubo un cambio ahí. Y eso, ¿no es cierto?, básicamente un elemento que puede ser importante a considerar. Los próximos casos que me quedan, en el tiempo que me quedan, son cosas que yo estaba investigando, temas que yo estoy investigando en colusión, como algunas medidas que uno cree que son pro-competitivas pueden terminando siendo pro-colusivas. Y el primer tema que estaba investigando, básicamente motivado por lo que pasa en el mercado eléctrico, no mercado eléctrico como el chileno, pero mercado eléctrico internacional, especialmente en Europa y en Estados Unidos en particular. ¿Qué pasa con estos mercados desregulados eléctricos? Obviamente hay un montón de, ¿no es cierto?, preocupación de que efectivamente a lo mejor no están entregando los beneficios que uno hubiera esperado, o sea, no han entregado el nivel de competencia que uno hubiera esperado. Y ahí aparecen, ¿no es cierto?, medidas de mitigación. Y algunas pueden ser, por ejemplo, ¿no es cierto?, separar las empresas, dividirlas en empresas más pequeñas, con lo cual, ¿no es cierto?, aumentamos el número de actores, disminuimos la concentración, pero también otra medida que ha sido de alguna manera promovida por economistas y por gente de otras áreas también, es